lleva esto. Claro, entonces Freud, por ejemplo, en el libro analiza un sueño en el que él tuvo, en el que él estaba en una habitación llena de estantes de libros y de repente uno de los estantes se desplomaba. Entonces, a través de su análisis, Freud descubre que el sueño está relacionado con un deseo inconsciente de liberarse de las restricciones de la moralidad, ¿no? De los libros. Entonces, Ajá. todo lo que conlleva esta imagen de la moralidad, todo lo que conlleva la imagen de la cultura, está representada por los estantes. Entonces, él se analiza y dice que él quería liberarse de todos estos estándares. Entonces, a mí se me hace muy interesante que Freud quería darle una interpretación a los sueños, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí... O a su vida, porque se está estudiando completamente. Se está estudiando completamente, pero a través de él está dando interpretación a lo que pasamos todos los seres humanos. Pero ahorita que tú hablas de la fase de la puerta 3, Ese es nada más de la Juan Matus, llegada. que Sí, Carlos la llegada, Castañeda, sí, falta que Carlos entrar a la Castañeda puerta habla tres. de la puerta 3. A mí me daba miedo esa fase de ensoñar, porque yo pensaba que si yo me desprendía de mi cuerpo y me veía dormido, Ya no podía regresar. no, yo decía, imagínate que me estoy viendo dormido, estoy acostado y de repente volteo y hay ¿Estás despierto? seres o hay cosas que no puedo ver en el mundo físico, que Ajá. solamente puedo ver en este mundo. Entonces yo no quería saber que había cosas siempre a nuestro alrededor Ujú. y que no las podíamos ver. Y en ese mundo astral, por decirle de esta manera, ahí están, ahí existen. Entonces eso me daba miedo. Al momento que yo sentía que me iba a desprender de mi cuerpo, yo me regresaba solo. Ok. Pero en este momento fue inconsciente. Ajá. Fue inconsciente, me desperté y me estaba viendo. Pero no te ayudaron a hacer ese proceso. No, yo estaba en Canadá en ese momento. Yo estaba en Canadá, estaba viviendo la vida allá y de repente me despierto. Tenía un roomie, Asael Salazar. Saludos a Laza y al Después Tigre, de que al Abraham despertó, ya Salazar. nunca más lo volví a ver. Ya nunca los he vuelto a ver después de ese momento, Ese pero sueño. yo recuerdo que me volteé a ver, estaba dormido, volteé a ver a Laza, el Laza estaba dormido, y en ese momento volteé a ver la puerta. Y estoy viendo la puerta y veo una silueta, o dos siluetas pegadas de dos niñas gemelas chiquitas. Tum, 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 Y eso tum, era tum, lo que a mí tum, me tum, daba tum. miedo. Entonces dentro de ese miedo, me absorbe todas las emociones malas de ese momento. Empiezo a entrar como en un remolino de un sueño, según yo vi a Jesús. De repente me empiezo a acordar de la velocidad del pensamiento, que yo había leído que si tú llegas a ensoñar, tú te puedes mover a la velocidad del pensamiento, que es más rápido que la velocidad de la luz, que simplemente ahorita puedes pensar que estás en la luna y ya Claro. estás en la luna. ¿Sabes? poder de Entonces, la yo conciencia. me acordé de la velocidad del pensamiento. En ese momento quise viajar a otro momento. Empecé a gritar, fue como que un shock de emociones para mí y desperté, ¿no? Porque vi a las niñas y era lo que yo no quería ver. Algo que estaba ahí que yo no podía ver. Que no puedes entender qué es. Ajá, entonces despierto gritando. Hasta él me dice, hey, ¿estás bien? Le digo, sí, disculpa, me estaba gritando. Que ya muchas veces me ha pasado a mí que despierto gritando porque veo demonios o veo fantasmas, que cosas que no puedo Los sueños entender. caóticos que Y estamos viendo. despierto gritando en el mundo físico. Entonces me despiertas a él, le digo que me disculpe. En la mañana, cuando es la hora del desayuno, le empiezo a decir a Asael que si había gritado muy fuerte, que me disculpara. Me dice que no se acordaba. Me dice, güey, yo no me acuerdo de haberte despertado, no me acuerdo de haberte dicho nada. Y le digo, no, hombre, güey, es que soñé una cosa bien extraña. Después te cuento, lo voy a contar a tu hermano. Entonces fui con su hermano, con Abraham, y le dije, Abraham, te tengo que contar lo que soñé anoche. Y me dice, Abraham, déjame te cuento yo, Luis. Antes de que me cuentes, me dice, soñé con dos niñas chiquitas. Y le digo, ¿cómo que con dos niñas chiquitas? Y le digo, ¿cómo eran? Me dice, no, eran así como medio güeritas, tenían trenza las dos, era una silueta. Soñé que yo era como primera persona, así como el Golden Eye, como Doom, y las veía y estaban atrapadas como en un jardín, en un trampolín, y me pedían ayuda. Yo le dije, güey, te contó, haz lo que soñé, ¿verdad? Me dice, no, ¿qué soñaste? Y le dije, soñé con dos niñas chiquitas que estaban paradas aquí en la puerta. Le dije, ¿quién vivía en esta casa antes de que estuviéramos aquí? Y pues en realidad es algo muy extraño, te digo, nunca me había pasado y cuando me pasó fue algo muy extraño, que fue una conexión entre nuestros dos sueños. A mí Los me ha sueños pasado de algo él. similar, ¿eh? Una conexión con mi hermano en un mismo sueño, donde en la mañana fue un sueño muy caótico y le empecé a contar. Yo nunca le cuento los sueños a mi hermano, pero en esa ocasión, como dormíamos juntos, yo me desperté muy asustado, quise gritar, según yo estaba gritando, y él decía que no hice ni ruidos o ni cuenta se dio. Empiezo a platicarle el sueño. No voy a entrar mucho en detalles, pero lo que pasó fue que mi hermano me iba completando el sueño. ¿Sí? Entonces, al final, él terminó contando el sueño y fue muy, muy, muy extraño tener un sueño compartido. Tener un sueño compartido, Ajá. exactamente. Y muy detallado. Entonces, ¿qué son los sueños?
conciencia colectiva. Conciencia dentro. colectiva, ¿no? Imágenes colectivas. O como Tlaloc, que se podía comunicar a través de los sueños. Ujú. Pues bueno, o sea, Algo- mencionan que a través de los sueños en este libro, o sea, don Juan se lo menciona a Carlos como que aparte de los seres orgánicos como nosotros, hay seres inorgánicos Ajá. que tienen otro ciclo de vida y otras formas de existencia que viven mucho más tiempo que nosotros y que se alimentan de los seres humanos. Ya. O sea, muy similar a lo de Monster Inc., ¿no? Se alimentan a través de Energía. distintos tipos de energías o de la energía que les brindamos y que en algún momento los antiguos brujos o chamanes, o mejor Ajá. dicho, los antiguos chamanes se terminaron convirtiendo en brujos y terminaron abusando de esas conexiones con ese tipo de seres, como lo que mencionabas, que Tlaloc les hablaba, o Huitzilopochtli, se les aparecían, etc. Y por eso pues tuvieron algunas de las consecuencias. Entonces estamos hablando del poder que tienen los sueños. El poder que tienen y que algunos pueden utilizar para beneficio o para control de los demás o para... Pues es que, como te decía ahorita, Más que los sueños, el poder que tiene el ser Ajá. humano de poder transitar en distintas dimensiones o planos, ajá. y poder ejercer su energía dentro de distintas dimensiones a través de práctica. O sea, siendo O sea, un ser porque los sueños así, multidimensional. o sea, los sueños, nada más por ser sueños, pues haz de cuenta que si damos ¿Cómo esto lo por analizas? verdadero, son como un festín Ajá. para todos estos seres inorgánicos que necesitan de eso. De que si esto fuese cierto, cuántas personas ni Pero siquiera entonces, están conscientes de esto. Y entonces tú dices que hay seres que viven en los sueños, Buenos o o malos. sea que hay seres que ahí viven. que viven en Ahí otras habitan. dimensiones Que quieren- y a través de los sueños uno puede llegar ahí. Pero hay seres que habitan en los sueños, sueños colectivos de la gente. Por ejemplo, Ah, ¿nunca has visto esto de que has soñado con esta persona? Sí, lo que hablamos Y- la vez pasada. Y lo ponen. ¿Tú has soñado con esa persona? Yo nunca he soñado con esa persona, pero sí lo has visto, ¿no? Sí, 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 Bueno, sí. por ejemplo, ¿Pero viven los sueños él o qué? En la, Como Freddy Krueger, que... Ajá. a partir de la cuarta compuerta del ensueño. A ver, quiero saber cuál es la Bueno, o sea, vamos a terminar la tercera, Ajá. ¿no? Ok. La tercera, llegabas a la puerta cuando te veías a ti que te estabas soñando. Ajá. Ok. Y la forma de cruzar la tercera compuerta del ensueño es cuando una vez que te estás viendo, te puedes mover. Pero no mover... O sea, no tú te estás caminas. viendo y en lo que estás ¿Tú te estás viendo dormido? tu ser se mueve. No, o sea, tú te estás Tu viendo cuerpo físico. dormido y tú que estás viendo a tu yo dormido, tú te mueves. O sea, Pero como yo. no, ¿eh? Yo me pude mover. Ajá. Pero no caminas. Sí caminé un poquito en el cuarto. Pero no... No pude viajar y transitar en el mundo del ensueño, pero... Sí, bueno, no. Pero dentro de tu sueño pudiste alterarlo. Haz de cuenta, ¿Me vi? Cuando nosotros llegamos a la primera compuerta del ensueño, uno empieza a tener contacto con su cuerpo energético. Ajá. Y a través de cruzar, o sea, de llegar a la primera y a la segunda y cruzar las primeras dos puertas, uno se va uniendo con su cuerpo energético. Ujú. La forma para terminar de unirse con su cuerpo energético es en esta tercera compuerta cruzarla. Uno Ok. la cruza cuando se ve a sí mismo dormido y tiene uno la habilidad de moverse. Ajá. Pero esa habilidad de moverse es hacia donde tú quieres. O sea, no te mueves como tú decías ahorita, la velocidad del pensamiento. ¿no? Claro. No te mueves caminando, no te mueves dando un paso, sino te transportas hacia donde sea. En esta compuerta, digamos, o quienes atraviesan esta compuerta,